Muy buenas tardes. Es muy placentero estar aquí en este momento con el propósito de compartirles algunos temas que son de mucho interés. Acompañada de mi compañero Carlos Muñoz y una servidora, Alexander Chevalier, estudiantes de medicina. Quiero que mi compañero aquí le dé la introducción. Sí, saludos. Como les decía mi compañera, nosotros vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia como estudiantes de medicina y, más que todo, los conocimientos que nosotros hemos adquirido durante el transcurso de nuestros estudios y en el aprendizaje del arte de prevenir y curar. Vamos a comenzar hablando por una ciencia, una disciplina básica en medicina, que es la embriología. Nuestra compañera va a comenzar a decirle diferentes aspectos que tienen que ver con la embriología humana. Yo voy a pedir a mi compañera que, basado en el conocimiento que ella ha adquirido en su formación como médico, nos explique sobre la formación de los ejes del cuerpo. La formación de los ejes del cuerpo. Antero-posterior, derecho-izquierdo y superior-inferior. Hay que saber qué es la fecundación. ¿Cuándo tiene lugar la formación de los ejes del cuerpo? Antes y durante el periodo de gastrulación. Sí. Sería importante, compañera, que les recuerde a nuestros seguidores qué es la ovulación. La ovulación. No, ¿eso qué? Poco antes de la ovulación, por la influencia o por la participación de las hormonas luteinizantes y folículo estimulante, el folículo de Graf crece rápidamente, adquiriendo 15 milímetros, produciéndose la ovulación. Qué interesante cómo ocurre la ovulación, ¿no? Eso ocurre que poco antes de la ovulación, como decía mi compañera, actúan las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Entonces el folículo de Graf crece rápidamente hasta un diámetro de 15 milímetros, produciéndose La ovulación. Qué interesante cómo ocurre ese proceso. Muy bien explicado, compañera. Tenemos que hablar también de la circulación. La circulación. Fíjense, la gente rara vez sabe cómo ocurre el proceso de la circulación. Es bastante fácil. Lo primero que tenemos que saber es que... Disculpen, es que tengo un poco de gripe. Cuando usted consume agua... Dios, Pues bien, ahora les vamos a explicar cómo ocurre el proceso de la circulación. Pero antes de pasar con el proceso que se da en la circulación, es bueno que sepamos cómo se produce la sangre, porque antes de que haya circulación, debe haber sangre. Entonces, nuestra compañera les va a explicar cómo es que se produce la sangre, de dónde viene la sangre que circula en nuestro organismo. Tiene que haber algo esencial, o sea, para que haya sangre, y es el consumo de agua. Nuestra compañera les va a explicar. Que no se grabando. Explíquele, compañera, cómo es que la agua llega a convertirse en sangre. Bueno, lo más importante es que usted tiene que tener una mate de agua en su casa. Porque si usted no tiene mate de agua, pues usted va a tener anemia, porque no va a tener sangre. Y que las aguas caigan en el techo de la casa, sobre todo. En el zinc. Sí, ese zinc. Y el sonido también ayuda a la circulación. Claro, porque eso aumenta la frecuencia cardíaca. Claro. Cuando usted está durmiendo y cae una agua en el techo de zinc de su casa, usted se espanta y eso va a hacer que aumente su frecuencia cardíaca. Y va a aumentar la presión arterial. Exacto. Sí, entonces, ¿cómo ocurre? ¿Por qué parte del cuerpo entra la agua? ¿Cómo va circulando? Luego que usted se traiga sus aguas, se la come. El diablo.
Las aguas, lo que la compañera les quiere decir sobre las aguas, porque es curioso cómo ocurre, por eso ella se ríe. Usted consume aquí las aguas, entonces en este proceso en que usted va ingiriendo las aguas, inmediatamente ya pasa al torrente sanguíneo y va asumiendo esta postura, va a ser cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hacia los pies, porque usted consume las aguas por la cabeza, ¿no? Desde la cabeza, porque la cavidad oral o bucal está en la cabeza, entonces va a ser cefalocaudal, porque en algún momento la sangre que se produjo por el consumo de agua desde la cabeza va a llegar hacia los pies, que es el lugar principal. O sea, es desde ahí que va a comenzar la producción real de sangre. El metabolismo de las aguas empieza en los pies. Y ahí es que pasa por muchas enzimas, por muchos procesos bilirrubinéicos. Vamos a obtener como producto final sangre. Síntesis de hemo. Síntesis del hemo, que es la síntesis de la sangre. El producto final. El producto final. Del ciclo de... Del ciclo de la sangre. Entonces es importante señalar, compañera, los órganos por donde transcurre la agua en el momento que usted la consume, cómo pasa el torrente sanguíneo. Ella nos va a señalar en su cuerpo. La agua pasa por la cavidad bucal, por la faringe, por el esófago y se extiende por todo el abdomen, el tórax y luego llega al vaso, a la vesícula biliar, irriga el hígado y llega al cerebro también. Eso exactamente. Hay que tenerlo muy presente porque a la gente no le gusta comer agua, pero la agua es muy nutritiva y da sangre, es lo importante. Eso da sangre, la agua. Yo tengo un vecino que siempre dice eso. Yo no puedo vivir sin una mata de agua en mi casa porque la agua da sangre. Entonces la sangre, según su vecino, la sangre le va bajando a la gente por ahí. La garganta. Sí, la sangre va por ahí. Entonces es cefalocaudal, ¿verdad? Porque comienza por la cabeza y le va a terminar en los pies al centro. Así mismo. Entonces vamos a explicar, como ya hemos explicado, la producción de sangre. Queremos también compartir con ustedes cómo esa sangre, una vez producida y llevada a los pies, va a ser transportada en el organismo para nutrir las diferentes faneras de la piel, como las glándulas salivales, las fosas nasales, El ojo, los óvulos, los dientes, las las uñas, la pestaña, el apéndice sifoide, la lengua además y los epiplones. Sí, porque nos reímos porque es un poco gracioso todo este proceso, cómo la agua sintetiza el hemo y la globina. Entonces, porque hemoglobina es porque hay un hemo, hay un grupo globina. exactamente, y hay un hierro que va a transportar el oxígeno. Sí. Entonces, por eso que se da la circulación. Fíjense que cuando consumimos las aguas, entonces se produce sangre. ¿Cómo ocurre este proceso? Pues consumimos agua, pero hay que consumir también otros productos ligados, porque las aguas como por sí mismas no es suficiente para que se produzca sangre. Hay que consumir también yautía Y yuca. exactamente. ¿Por qué? Porque la yuca tiene almidón. Y el almidón al mezclarse con la proteína que tiene las aguas es lo que da la bilirrubina. La bilirrubina, la hemoglobina, todas esas proteínas, la albúmina, todas esas proteínas plasmáticas que se van a sintetizar en la columna vertebral y la médula ósea y es lo que va a dar la sangre. Exactamente. Y esa sangre, cuando pasa al pie, tiene que pasar al hueso, al húmero. Entonces el húmero se va a encargar de distribuir la sangre por la apófisis basilar. La apófisis basilar, como su nombre lo indica, se encuentra en la base de los pies, en la planta de los pies. Y por la apófisis estiloidea que se encuentra en el dedo mayor del pie. Exactamente. Y como tenemos también en el índice, en el dedo índice aquí en la mano, tenemos también los músculos infrayoides que tienen ahí el nervio que va a irrigar el hígado. Exactamente. Ahora vamos a explicar, porque es un proceso que parece complejo, pero en realidad es bastante sencillo. Lo hemos estudiado en infinidad de ocasiones y
En el caso, cuando nos ha tocado explicarlo a otros compañeros, ellos lo entienden perfectamente. Vamos a explicar cómo ocurre la circulación mayor o sistémica. Primero, la sangre tiene que ocurrir su formación en los pies, como decíamos. Entonces, luego que está en los pies, la sangre sube. ¿Cómo ocurre la subida de sangre desde los pies hacia la cabeza? Porque tiene que pasar luego, primero, desde los pies llega a los genitales. Una vez la sangre está en los genitales, tiene que pasar por la apéndice, y en la apéndice la sangre se va a oxigenar, porque el apéndice tiene mucho oxígeno. Entonces, luego que se oxigena en la apéndice va a producir un gas que lleva la sangre en forma aérea hacia el vaso. Entonces, el vaso va a sintetizar un compuesto a través de una enzima que la compañera les va a decir aquí. La enzima peridrofenantreno-sintasa. Exactamente, la peridrofenantreno-sintasa va a hacer que la sangre se desoxigene, y una vez la sangre desoxigenada va a ir hacia el hígado. Sabemos que en el hígado hay mucho dióxido de carbono que tiene que ser metabolizado para producir calcio, porque necesitamos calcio para los huesos, para otras estructuras en el cuerpo como las cejas y así, en los lunares, en los músculos, en los labios y en la piel. Exactamente, es necesario el calcio en esos órganos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La sangre va a llegar al corazón. En el corazón la sangre va a adquirir más dióxido de carbono, porque el corazón tiene mucho dióxido de carbono. Y por eso es la utilidad, porque el dióxido de carbono es vital para los seres vivos. Si no tenemos dióxido de carbono en el corazón, podemos morir de una hemorragia cerebral y vascular. Exactamente, un shock anafiláctico por falta de... Disculpen a mi compañero que está un poco agripado. Podríamos morir de un shock anafiláctico. por falta de flúor. Así es. Por falta de flúor y de calcio y de magnesio. Exactamente, y de arsenito. Porque el arsenito es un compuesto vital. Las personas que no tienen arsenito tienden a morir de VIH. Mueren prematuros porque su sistema inmunológico está en decadencia. También es muy importante que esté en nuestra sangre el fluoracetato y el malonato. Exactamente, porque el malonato es vital. Si no hay malonato en la sangre, el glóbulo rojo se deteriora y entonces no tendremos hemoglobina. El proceso de circulación sistémica o mayor de la sangre, como decíamos, primero va a pasar por el apéndice, el vaso, va a ir al hígado, y el hígado manda la sangre al corazón. Una vez en el corazón, la sangre adquiere el dióxido de carbono y flúor, así como calcio y magnesio. Entonces, luego la sangre pasa al pulmón y el pulmón le va a quitar una molécula que la compañera le va a explicar ya el proceso completo de la circulación mayor. Le va a quitar el 2 al dióxido de carbono y lo va a convertir en monóxido de carbono, que es otro componente primordial para la salud del ser humano, el monóxido de carbono. ¿Qué sucede después? Que al convertirse en monóxido de carbono en los pulmones, pasa al hígado y se convierte en carbono totalmente, porque ya perdió la otra molécula que lo convertía en monóxido y se convirtió en carbono. Entonces todo ese carbono se va a regar por nuestro cuerpo, por la yugular. Por la yugular y la carótida interna y la primitiva y la subclavia inferior, y va a irrigar por la mamaria, las por mamas, la mama interna y por las axilares y las intercostales, a la mama interna, a la mama interna, a todos los